Bienvenidos a los runrunes por Vivoplay. Esta es la lista de los rusos más cercanos a Vladimir Putin y su entorno que sorpresivamente han aparecido muertos después de la invasión a Ucrania, tras haber hecho cuestionamientos o comentarios negativos en torno a la acción ordenada por Putin. El primero fue Leonid Shulman, el 30 de enero de 2022 en el baño de su residencia en Leningrado, al que apareció al lado una nota de suicidio. Era el jefe de transporte de la inversora de Gazprom, la principal compañía de gas de Rusia. Luego, el 25 de febrero de 2022, Alexander Tyulakov murió en el garaje de su residencia en San Petersburgo, con una nota suicida que le encontraron en su cuerpo. Era un ejecutivo de Gazprom, también muy cercano a Putin. Luego encuentran a Mikhail Wolford el 28 de febrero en el garaje de su residencia en Surrey, Inglaterra. Las autoridades británicas no encontraron ninguna evidencia fehaciente de crimen, pero era un billonario ruso nacido en Ucrania que hizo algunas preguntas comprometedoras en una reunión privada. Luego, el 23 de marzo del 2022, Vasily Melnikov es asesinado en Novgorod, en su apartamento, junto a su esposa y dos hijos que también fueron encontrados asesinados en la misma cama. Él era un exitoso negociante ruso, propietario de la compañía Bestorm. El 18 de abril matan en un lujoso apartamento a Vladislav Abayev junto a su esposa y una niña de 13 años, quienes fueron encontrados en la misma cama. Ese mismo patrón nocturno se repitió para dejar claro que es el gobierno ruso quien los asesinó por hacer comentarios negativos sobre la invasión. Él había sido presidente de Gazprobank. El 19 de abril le tocó a Sergei Protosenia, quien apareció ahorcado guindado de una lámpara, mientras la esposa y la hija fueron encontradas muertas en su cama con heridas de hacha y de cuchillo. Él fue un ejecutivo de Novatek, otra compañía rusa cercana al enchufe putinista. El séptimo, entre el 2 y el 3 de mayo murió Andrei Krukovsky cuando se cayó por un despeñadero rocoso tratando de llegar a esconderse en una fortaleza cercana. Él era el gerente de Stodazok Krasnaya Poliana, que es un resort de esquí propiedad de Gazprom, donde toda la dirigencia rusa disfrutaba de un hotel de 5 estrellas, privacidad y también de las pistas para esquiar. El octavo, entre el 8 y 9 de mayo murió Alexander Subotin en el sótano de su vivienda en Moscú, óigame esto, donde un chamán, un brujo traído de Jamaica, le estaba haciendo un ritual de brujería para darle protección ante el temor que le aumentaba a medida que pasaban los días y aparecían más muertos. Dos de sus amigos dijeron que le habían inyectado un veneno de sapo africano. Él era un miembro directivo de Lukoil, la otra empresa petrolera oficial. El noveno. Luego vino la muerte de Yuri Voronov el 4 de julio de 2022 en la piscina de su lujoso condominio, víctima de un disparo en la cabeza. En el fondo de la piscina estaban su cadáver y la pistola que utilizaron. El décimo. El 14 de agosto, en la ciudad de Washington, D.C., muy lejos de Moscú, en su apartamento de lujo murió Dan Rapoport, que era un millonario negociante ruso que se cayó del balcón de su apartamento en Washington. Luego le tocó el 11º a Ravil Maganov, el 1 de septiembre, quien estaba hospitalizado por problemas del corazón y aguda depresión y miedo en un hospital y se cayó de la ventana de su cuarto. Él era el presidente de la gigantesca petrolera rusa Lukoil y también había hecho críticas a Putin. Y el 12º, terminamos este sangriento cuadro con Iván Pechorin, que murió el 12 de septiembre al caerse de su lujoso megayate y a quien lo arrastró la corriente 100 millas hasta las afueras de Vladivostok. Era el director de aviación para el Lejano Oriente y alto directivo de la Corporación de Desarrollo del Ártico. Como ven, toda esta gente estaba muy ligada al presidente Vladimir Putin y todos ellos de una u otra forma criticaron o cuestionaron las acciones de Putin en esta guerra contra Ucrania, demostrando así con estos crueles ejemplos que quien ose contrariar al jefe máximo tendrá su merecido. Por ello, la constante amenaza de Putin de usar bombas atómicas como último recurso atemoriza, con razón, al mundo entero. Tan solo ayer el Kremlin aceptó errores en la movilización que hizo de su fuerza militar y casualmente cuando la frontera con Finlandia fue superada por la cantidad de rusos que escapaban de su país. Al cierre de nuestro programa nos enteramos que ya voceros de Rusia y Estados Unidos han conversado sobre los peligros de una guerra nuclear que pudiera ordenar Putin. Entonces, la criminalidad de Putin no es un cuento, definitivamente es así, no es ningún cuento. Voy con otra. El cubano-americano Mauricio Claver Carone fue destituido por unanimidad
como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los países votaron en su contra después que una investigación interna revelara que el aliado del expresidente estadounidense Donald Trump mantuvo una relación amorosa con una subordinada, a quien inclusive le aumentó el sueldo en varias ocasiones. Claver Carone llegó en 2020 a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo tras ser asesor en la Casa Blanca y caracterizarse junto a Trump como un halcón en cuanto a medidas de presión al gobierno venezolano, estimulando sanciones y hasta invasiones a Venezuela durante la gestión del expresidente Trump, quien impulsó su candidatura para convertirlo en el primer estadounidense en encabezar el organismo de financiamiento económico para América Latina y el Caribe, el cual fue presidido siempre por un latinoamericano desde su fundación en 1959. Otra prueba más de que Trump engañó a muchos con designaciones y postulaciones como esta. Por cierto, en estos días volvió a hacer noticia Wilmer Ruperti, ya que en abril PDVSA facturó a la compañía Maroil, de su propiedad, $45 por tonelada de coque de petróleo entregada desde el proyecto Petrocedeño. Un mes después, una empresa de cemento pagó a un revendedor $220 por tonelada por la misma carga a su llegada al puerto de Jaigar, en la India. Otro buen negocio para quien le regaló a Chávez 2 armas de Bolívar subastadas en Londres. Entre tanto, fue más noticia la ausencia de Nicolás Maduro que el restablecimiento del paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, donde la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro en su primer acto público binacional se llevó los aplausos. Sin embargo, hay que tener la vista puesta en la frontera más peligrosa, donde todavía las guerrillas, los narcos y los irregulares siguen dominando vastos terrenos en cuanto al tráfico aéreo. También hay que decir que hubo confusión, pues de autorizar a las aerolíneas Wingo y Conviasa, decidieron darle la licencia a la aerolínea Turpial, propiedad de 2 altos militares del gobierno venezolano, ante las sanciones americanas a Conviasa y la suspensión sorpresiva de vuelos de la aerolínea Wingo, que ya había vendido buena parte del pasaje. ¿Qué le pasará a Maduro que no quiere visitar la frontera? Cerramos con esa pregunta. Así que será hasta una próxima oportunidad cuando volveremos con los runrunes por Vivo Play. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en la próxima.